Bienvenidos a Nueva York, el show que por 19 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Carmen Bollosa entrevista al novelista y guionista chileno Roberto Brodsky, que con 4 novelas, exitosos guiones de cine y más de 250 artículos publicados en periódicos y revistas nacionales, es referente de la literatura latina en Estados Unidos. Luego, conversamos con Melissa Montero, la cineasta puertorriqueña graduada de Hunter College, quien nos habla de Retrato de Familia, un documental personal de 1 hora a través del cual explora el significado de hogar. Después, iremos al Centro para la Educación y Capacitación de Inmigrantes de La Guardia Community College, a donde nos cuentan de sus proyectos de alfabetización en inglés y para las familias inmigrantes que tienen hijos en el sistema de escuelas públicas en la ciudad de Nueva York. Y ahora, vamos con Carmen Bollosa y Roberto Brodsky. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Tenemos un invitado, no sé realmente qué adjetivo usar para presentar con tal a Roberto Brodsky, escritor chileno, testigo de nuestro tiempo, voz de mi generación, amigo de muchos amigos muy queridos míos, amigo mío también, y espero que amigo de ustedes de la mejor manera posible, que es leyendo sus libros y viendo sus películas. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carmen, por invitarme, agradecido. Anoche volví a ver la película de la que tú eres co-guionista e inspirador en muchos sentidos, Machuca. Y me he vuelto a quedar muy impresionada, mucho más incluso que aquella primera vez que la vi cuando la película estrenó. Cuéntanos cómo nació, qué escribiste antes. Yo había publicado en 2001 una novela breve que se llama Últimos días de la historia, centrada en la adolescencia de ese periodo, que era mi periodo, 15 años, yo tenía 15 años cuando se produce el golpe, y Andrés estaba buscando también poder hacer una película sobre el tema. Y fue a verme con el libro en la mano y me dijo, tenemos que hacer una película, te invito a que hagamos una película, que empecemos a hacer el guión. Tenemos nuevos compañeros. ¿Cuál es la idea de mezclar la pera con la madera? Somos distintos. ¿A qué colegio vas, Gonzalo? Saint Patrick's. El mismo que fui yo. Un amigo me comentó que ya no es desde siempre. Machuca. Quiero que nos vayamos ahora a tu lado de escritor y que nos vayamos a tu momento de tus 15 de exilio. A ver, cuéntanos, por favor. Sí, exilio es, bueno... Pero cuéntanos exacto, o sea, en tu familia ya había la experiencia del exilio. Sí, digamos, en mi familia es una familia de inmigrantes, de rusos, judíos, inmigrantes, ¿cierto? Por parte de mi padre, por parte de mi madre, franceses. Y mis padres eran de clase media, profesional, de izquierda, militantes y comprometidos con el proceso de Allende cuando viene el golpe. Y la familia estalla también, digamos, se derrumba, se separan mis padres, pero quedan vinculados a la vez. Y mi padre parte al exilio. Y se decide que yo tengo que ir a acompañar a mi padre al exilio. Como después trabajas tú en tu novela Bosque Quemado. Exactamente. Y yo empiezo a escribir, la verdad es que empiezo a escribir en Buenos Aires. Descubro la literatura como una protección. Si no me destruía, si no me estaba, no podía entender qué es lo que estaba pasando en mi entorno. Había tenido que separarme de mis amigos, mi familia estaba quebrada, mi país estaba quebrado. Entonces yo empecé a escribir así. Me fui a un colegio nacional de Buenos Aires que me permitió terminar la secundaria y allí empecé. Educación pública. Claro, educación pública. Y muy especial, además me hice muchos amigos argentinos, excelentes personas, excelentes compañeros. Y empecé a escribir como una reflexión existencial y una protección, ¿cierto? Y para mí, a partir de allí, la literatura estuvo vinculada siempre con el exilio. Es decir, el exilio se transformó en una condición de escritura. Naciste en Chile. Claro, viví en Buenos Aires varios años, que esas han sido las ciudades, ¿cierto? Santiago, Buenos Aires, Caracas, Barcelona, Santiago de nuevo y luego Washington y Nueva York. Y ahora, en géneros. Por ahí has dicho que tú empezaste escribiendo poemas. Claro. Después de poemas pasaste a narración. Yo creo que luego vino el teatro.
casi como un elemento de prueba, ¿cierto? Teníamos un grupo en Chile que se llamaba el Grupo Teniente Bello, y luego vino el periodismo, imagínate. Empecé con la poesía, después pasé al teatro, luego al periodismo, donde me enseñó realmente cómo manejar los tiempos y cómo manejar las longitudes, ¿cierto?, de lo que uno escribía. Y luego pasé, ya muy tardíamente, diría yo, a publicar novela. ¿Cómo ves a nuestra Latinoamérica hoy? Uy, bueno, si muy quieres, buena quédate pregunta, con Chile. Es desafiante decirlo. Todos sabemos en Latinoamérica, todos los intelectuales y escritores sabemos de que hay enormes injusticias, enorme nivelación que realizar, ¿cierto? Pero a la vez yo creo, y esta es mi impresión, ¿cierto?, es que nuestra izquierda, o la izquierda con la cual yo siempre me he sentido identificado, ¿cierto?, ha estado fallando. Ha fallado, ha exagerado sus propias posiciones, no ha sabido construir mayoría. Y entonces hay que volver a pensar cómo hacer mayoría, ¿cierto? Cómo que las ideas buenas, que las ideas de justicia, libertad, equidad, ¿cierto?, que son las ideas del progresismo, vuelvan a ser mayoritarias. Si no, vamos a tener a Trump de nuevo. Y vamos a tener a Pinochet, un reemplazante de Pinochet de nuevo. Vamos a tener a Milei, un populismo de ultraderecha en el fondo, ¿cierto? Muy, muy complicado. Este es el año de elecciones. ¿Cómo ves el voto latino en Estados Unidos y en Nueva York? En Estados Unidos en general hay una porción importante del voto latino que está por soluciones, por así decirlo, de derecha. Y hay una, yo diría que en las ciudades, en el oeste y en el este, en las costas, se mantiene, por así decirlo, el voto latino hacia la democracia o hacia los demócratas o hacia las posiciones del progresismo. A la vez, creo que el voto latino que está inclinado hacia Trump no está dividido, no está fracturado. Eso es lo complicado. En cambio, el voto demócrata está altamente fracturado. Entonces, allí está la complicación. Y creo que esa complicación nos va a lastrar. A costar muy caro. Muy caro a lo largo de todo el 2024. ¿Cómo ves esta latinidad, la lengua? ¿Cómo te sientes, si es que eso es una idea que a ti te aliente para darnos una? Sí. Bueno, hay que hacer quizás la diferencia entre lo que son los latinos en Estados Unidos y lo que son los latinos en Nueva York. Creo que los latinos en Estados Unidos son un contingente de inmigración que busca trabajo, busca ascenso y busca protección. Pero los latinos en Nueva York buscan otra cosa. Yo creo que buscan relaciones, conexiones, energías distintas, renovación de sus propios sueños, por así decirlo. Y yo creo que Nueva York permite esa posibilidad, ¿cierto? Esa especie de mezcla y de energía, digamos, positiva, donde la gente se siente siempre latina, pero se siente a la vez muy neoyorquina, o de alguna manera viviendo en una ciudad que le permite ser latino como ellos quieren serlo. Y esto nos enlaza a la que siempre es la pregunta de rigor aquí. ¿Qué es para ti Nueva York? Antes de salir yo de Chile en el 2007, Alan Pauls me dijo, ¿te vas a quedar aquí siempre, no? Yo le contesté algo que todavía me resuena. Le dije, no, mira, yo creo que me voy a morir en Nueva York. Entonces me dijo, ¿por qué te crees eso? ¿Por qué te vas a morir en Nueva York? ¿Por qué? Porque mi vida, mi calendario, mi hoja de vida, por así decirlo, ¿cierto?, es de ir de un lado a otro, y en Nueva York no tengo más allá donde ir, por así decirlo. Es el lugar donde tú llegas a un límite allí, ¿cierto? Muchísimas gracias, Roberto Brodsky. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí. Soy Carmen Boullosa. Esta es Nueva York. Soy Alex Lora y me encanta el cine. Desde que llegué a Nueva York hace más de 10 años, pues hago cortometrajes siempre que puedo. Ahora, mi último trabajo, The Masterpiece, ha sido seleccionado para participar en Sundance. Vale, cortamos, volvemos a primera. Aunque será mi tercera vez en el festival fundado por Robert Redford, pues estoy muy feliz, puesto que el mío es uno de los 53 cortometrajes escogidos de entre los más de 12.000 que el festival dice haber recibido.
Trata sobre el breve encuentro entre Leo y Diana, una pareja adinerada, con Salif y Youssef, dos chatarreros inmigrantes, a los que invitan a su casa para que se lleven trastos y cosas que no quieren. Lo que acaban descubriendo es que son los inmigrantes en realidad los que tienen algo que los ricos desean. Cuento esto porque además de sentirme inmigrante, nada hubiera sido posible sin el apoyo de City College of New York, la universidad a la que llegué a estudiar en 2010 con una beca Fulbright y que asentó las bases para mi desarrollo como cineasta, gracias a un programa muy intensivo y a un profesorado excelente, como la malograda Chantal Ackerman, que fue mi mentora, el director Antonio Tibaldi, el profesor Campbell Daglish o las directoras Greta Schiller y Andrea Weiss. El máster de City College, además de ser uno de los más económicamente asequibles de la ciudad, no tiene nada que envidiar a otras opciones que quizás tengan más fama. Así que si os gusta el cine, os animo a que le echéis un ojo, pues no soy el único caso al que City College ha llevado a Sundance. Y ahora, a través de entrevistas, películas familiares, videos caseros y fotografías que abarcan más de 60 años, Melissa examina el patrón migratorio de dos vías común a muchos puertorriqueños en la isla y en la diáspora. I love you and you will forever be in my heart, mother dear. I love you, abuelita. Mi nombre es Melissa Zoe Montero Padilla. Yo estudié en Hunter College y el programa mío era IMA MFA, Integrated Media Arts, Master Fine Arts. Yo nací en Nueva York, en Manhattan específicamente, pero nos criamos en Queens. En términos de mi identidad, mi mamá es puertorriqueña, mi papá ecuatoriano. Yo pasé mucho tiempo en la casa de mi abuela en Puerto Rico y pasé pues todos los veranos, yo, mi hermana, mi hermano, por mucho tiempo, toda la juventud. Vivimos en Puerto Rico un tiempo bien corto, en los 80, fui cuando tenía como 2 años por ahí y regresamos a Nueva York cuando yo tenía 5 años. Y pues fue una experiencia bien bonita, pude compartir mucho con mis primos y en particularmente yo pude pasar ese tiempo más con mis abuelos. La inmigración de mis abuelos, mi abuelo trató y vino en el 50 y no le gustó, él vino solo. Regresó a Puerto Rico, como dice mi mamá en el documental, y él regresó y después en el 56 él pudo regresar a Nueva York con mi abuela y con el tiempo y en unos meses pidieron a mi mamá y otra hermana de ella y por fin estaban todos en Nueva York. Lo interesante es que con el estatus de Puerto Rico, lo digo en inglés, hay como un pattern de ida y vuelta por tener ese pasaporte, como un círculo que sigue pasando la inmigración, like an open door, revolving door. Y pues eso es casi lo que pasó con mi familia, que vinieron, regresaron, regresaron a Puerto Rico, vinieron otra vez a Nueva York y tenías como ese back and forth y eso era bien común en ese tiempo con muchas familias. Y pues cuando mi mamá y sus padres vinieron en el 56, eso era la gran inmigración, the Great Migration. My father came in 1950. He was here. I remember that he came here. He was here for about 2 months. He worked, but he wasn't happy. He didn't like it here. We were in Puerto Rico. He didn't want to leave us. So he went back after 2 months. En el término de la política es que Estados Unidos estaba promoviendo la migración
porque Puerto Rico estaba pasando Operation Bootstrap y el gobierno no tenía los recursos. You know, they didn't have the resources so everyone could enjoy becoming a part of the middle class. And they saw that that is what was happening. Promoted Puerto Ricans coming to the United States and working in factories here and finding jobs here. So Operation Bootstrap could be really successful on the island. And so what that means is that people were pushed out on purpose. So this colonial project de el gobierno colonial y el gobierno de Estados Unidos pueda funcionar. And so that's why you had a lot of Puerto Ricans here in New York at that time. Mi mamá empezó a crecer un poquito políticamente después de María. Y a ella ver, y muchos puertorriqueños ver la reacción y el apoyo que no nos dio el Estados Unidos a Puerto Rico, ella pudo ver claramente que, bueno, que los puertorriqueños eran second class citizens. Y ella nunca hablaba así antes. Era después del huracán que ella empezó a ver eso. Y empezó a decir, bueno, Puerto Rico es una colonia. Ella siempre decía, oh, es un territorio, es parte de Estados Unidos. Y pues ella empezó a cambiar el lenguaje un poco. Yo me convertí en activista aquí en Nueva York. Pero siempre tuve, como yo te mencioné antes, que a mí me gustaba mucho la historia. Me gustaba mucho leer y aprender. Y cuando yo empecé a leer mucho sobre Puerto Rico en la universidad, cuando estaba haciendo el bachillerato, eso a mí era como un fuego que se me entró. Porque aprendí cosas que ni mi mamá sabía. Eso a mí me dio como otra forma de ver mis raíces y ver que tenemos una historia de lucha, que venimos de algo más grande. Porque uno piensa, oh, el puertorriqueño no quiere independencia porque está como está. Pero si tú lees la historia, tú puedes ver que no es así. Y pues yo empecé a aprender un montón, conocí a mucha gente y desde ahí empecé a crecer como persona y quise saber más de mi familia y todo ha sido como everything kind of came together, you know, my identity, my culture, my activism y pues eso me dio mucho a mí como una persona. Puedes decir que eso es parte quizás atrás del documental, pero todo eso fue algo pues que me cambió la vida. In my search for meaning in my culture-clashed memories of growing up in between, I often questioned who I was. A person with a bicultural existence attached to two places. And I questioned what is home. And while my grandparents' house fueled my sense of belonging, I learned what home means after a great loss. For me, home is about the people we love, the relationships we nurture, our families, the land we live on, the culture we celebrate, how we identify, and where we come from. Home moves through different times and spaces, just like our ancestors. En el Centro para la Educación y Capacitación de Inmigrantes nos cuentan de sus proyectos de alfabetización en inglés y para familias inmigrantes que tienen hijos en el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.
name is Paula da Silva Michelin, and I started at the Center for Immigrant Education and Training. We're part of the Adult Continuing Education at LaGuardia Community College. We offer free English classes and workforce training programs for the low-income immigrants in New York City. I started the program in 2001, and then I became the director in 2016. The center was funded by Summa Curian with the goal of offering English classes for the local community. So at that time, most of our students were just students from South America, and it was a much smaller program. We always work with grant funded, so our classes are completely free. Our students are all now tradition students, and we are in Queens, who serves the largest immigrant community. Now traditionally meaning they come in, they're older, most of them are parents. So the idea of creating the center was really to offer a service to the community that we felt there was a need. Right? Once you make the decision to come to New York or be in the United States, then we want to be able to offer these individuals the best opportunities so they can be successful here as well. So when I started working here, we had family literacy program as one of the classes that we offered. But nowadays, we offer citizenship. We also have civics. We also have a very large portfolio of workforce training programs, mostly in the healthcare. Soy Antonia Rodríguez, soy dominicana. Vine a este país en el 2005 con el sueño de continuar mi carrera aquí en este país como enfermera. Los retos cuando llegamos a este país son muchos. El idioma es el principal porque pensamos que las personas no nos van a entender y entonces eso da mucho temor. Por ejemplo, en mi caso de enfermería, incluso yo fui a una agencia donde ayudan a conseguir trabajo a los inmigrantes y decían, en tu caso nosotros no podemos porque tú tienes que validar tu degree, tú tienes que coger un examen aquí, entonces es frustrante. Al principio fue un poco difícil buscando información y no encontrando dónde tenía que ir. Me decían que yo tenía que comenzar la escuela nuevamente. Entonces un día una persona que ayuda a las enfermeras con el proceso para registrarse y validar el grado aquí en este país me dijo que LaGuardia tenía clases de prepaso para enfermeras extranjeras. Entonces yo dije, oh, está perfecto. My name is Ava Nandez, and I work as an education case manager. We help in everything from beginning to end. We are recruiting students for the program, and the goal of the program of the NCLEX RN for English language learners is to identify applicants that have their nursing degree and license from their country of origin, who are residents in New York City and have permission to work, to assist them in passing the licensing exam, which allow them to work as registered nurses in New York City. My grandparents are from Puerto Rico, and I've seen because of the lack of services, also the lack of connecting to those services and navigating through the city, that there were many opportunities that they didn't have for themselves as well as my parents. So, you know, what CUNY does well is looks at the needs in the population in terms of the industry and the job market, and it seeks to meet those needs and develop programs to meet those needs. And that's why, like, right now we see there's a shortage in healthcare professions. And the motivation is knowing that there's people that, you know, with a lot of effort, many have left their family behind. You're just left to wanting to help someone for improvement, to improve their life for themselves as well as their family. Also, they want to contribute to the city to improve life here for everyone else. Cuando yo conseguí este programa en LaGuardia Community College, vi, como dicen, una gran puerta abierta, porque da la oportunidad para yo prepararme y también tener los conocimientos de lo que debía hacer y romper mi miedo también, porque tenía mucho temor con lo del idioma, porque me habían dicho tanto que no se podía,
que yo no creía que yo iba a poder entrar a trabajar en el área. Finalmente ya yo tengo 1 año trabajando como enfermera. Yo pasé el examen en agosto del año pasado y como latina pues siempre trato de motivar a los demás. Entonces nosotros como latinos tenemos aquí un mundo, es muy diferente a nuestros países cuando venimos aquí y hay miles de oportunidades. No sabemos, muchas veces hemos buscado y quizá buscamos en el sitio equivocado, pero que nunca nos detengamos, que siempre sigamos indagando, preguntando, porque a la larga nosotros vamos a conseguir lo que tanto soñamos. En el próximo episodio hablaremos con Graciela Mochkovsky, periodista, escritora y decana de la Escuela de Periodismo de Newark J School, y con el grupo afrocolombiano Dower Daper, y también con Ángel Gil, director de Teatro Thalía en Queens. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.